decimos que un número es divisible por otro cuando al hacer la división nos da exacta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, dividimos 6 entre 2, nos da la división exacta, que es 3. En cambio, si dividimos 7 entre 2, nos da 3,5 o nos da, si lo hacemos de la otra manera, 3 y residuo diferente a 0. Por lo tanto, vuelvo a repetir, un número es divisor de otro cuando nos da una división exacta y nos da residuo 0 o un número sin decimales. Si no, no es divisible por ese número. Entonces, los criterios de divisibilidad nos permiten saber por qué números podemos dividir una cifra. Y esto es muy útil sobre todo cuando hacemos la descomposición de números. Entonces, en el siguiente vídeo veremos criterios de divisibilidad para números primos, que son los que utilizaremos en las descomposiciones, para hacer el MCM, el MCD, denominador común, etc. Y de los normales, porque también hay criterios de divisibilidad para el 13, para el 17, pero son más raros y normalmente no salen esos números. Entonces, un número lo podemos dividir entre 2 cuando ese número termina en 0 o en una cifra par, que las cifras pares son el 2, el 4, el 6 o el 8. Es decir, estos números que tenemos aquí serán divisibles entre 2 y si hacemos la división entre 2 nos va a dar una cifra exacta. Por ejemplo, 8 entre 2 son 4. 26, que también acaba en una cifra par, que es el 6, 26 entre 2 son 13. 50, que también acaba en 0, si lo dividimos entre 2 son 25. Y así con todas las cifras que acaban en 0 o en cifra par, las podemos dividir siempre entre 2. Una cifra es divisible entre 3 cuando la suma de los dígitos de esa cifra da un múltiple de 3. Por ejemplo, el 87. Si yo sumo las cifras de 87 y hago 8 más 7 es igual a 15. Y el 15 es múltiple de 3 porque sale en la tabla del 3. Por lo tanto, esto quiere decir que el 87 sí que es divisible entre 3, porque al sumar las cifras de este número me da un múltiple de 3. Con el 162 lo mismo, sumo las cifras, 1 más 6 más 2, 1 más 6 son 7, más 2 son 9, y como el 9 es un múltiple de 3, también será divisible entre 3. El 2934, lo mismo, 2 más 9 más 3 más 4. 2 más 9 son 11, más 3, 14, más 4, 18. Como el 18 es un múltiple de 3, decimos que esta cifra es divisible entre 3. Imaginaros que probamos el 26. 26 son 2 más 6, 8. Como el 8 no es múltiple de 3, el 26 no sería divisible entre 3. Luego, el más sencillo de todos es que una cifra es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5, como por ejemplo 65, 120 o 3755. Siempre que acaban en 5 o en 0, estas cifras las podemos dividir por 5 y que nos dé un número exacto. Y los dos últimos son entre 7 y entre 11. Una cifra la podemos dividir entre 7 cuando al restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de esa cifra nos da 0 o 7. Es decir, el procedimiento es más sencillo. Tenemos el 378. Lo primero que tenemos que hacer es coger esta cifra sin la última o el último número, de manera que cogemos 37. Y al 37 le restamos el último número multiplicado por 2. 8 por 2. Si el resultado nos da 0 o múltiple de 7, quiere decir que esta cifra la podemos dividir entre 7. Primero hacemos la multiplicación. 8 por 2 son 16.
por lo tanto 37 menos 16. Y 37 menos 16 son 21. Como el 21 es un múltiple de 7, porque está en la tabla del 7, 3 por 7, 21, decimos que el 378 es divisible entre 7. Vamos a repetir el procedimiento con los dos de abajo. El 161, ponemos la cifra sin el último número, 16, menos la última cifra multiplicada por 2, 1 por 2. 1 por 2 son 2, por lo tanto 16 menos 2, y 16 menos 2 son 14. Como el 14 es múltiplo de 7, porque sale en la tabla del 7, decimos que el 161 es divisible entre 7. Y cuando la cifra es muy grande, ojo porque tenemos que repetir el procedimiento dos veces. Es decir, lo hacemos la primera igual, ponemos el número sin la última cifra, 408, y le restamos la última cifra multiplicada por 2. De manera que nos queda 408, 2 por 1 son 2, y 408 menos 2 son 406. Pero nosotros no sabemos si el 406 es múltiple de 7. Por lo tanto, lo que hacemos con el 406 es repetir la misma operación. Y restamos, lo hacemos aquí abajo, 406, los dos primeros números, 40, menos la última cifra multiplicada por 2, 6 por 2. Primero la multiplicación, 6 por 2 que son 12, y 40 menos 12 que son 28. Y el 28 sale en la tabla de multiplicar del 7, 7 por 4, 28. Por lo tanto, como el 28 es un múltiplo de 7, el 4081 lo podemos dividir entre 7. Y luego la última es por 11, que lo que tenemos que hacer es sumar las cifras que están en lugares pares e impares y hacer una pequeña resta. Si nos da 0 o un múltiplo de 11, quiere decir que estas cifras las podemos dividir entre 11. El procedimiento parece más sencillo que la definición, o es más sencillo. Tenemos que sumar las cifras que están en lugares pares o impares. Eso quiere decir que del primer número, 3564, sumaremos el 4 con el 5, 4 más 5 son 9, y luego sumaremos las otras cifras. El 3 con el 6. 6 más 3 también son 9. Y si hacemos esta resta, 9 menos 9 da 0. Cuando aquí nos sale un 0 o un múltiple de 11, quiere decir que esta cifra la podemos dividir entre 11. Por lo tanto, como da 0, el 3564 lo podemos dividir entre 11 y nos dará un número exacto. Con el 462, lo mismo. Las cifras que están en lugares impares, 2 más 4 son 6, y luego la otra, que en este caso como solo hay una, se queda esta, 6. Y restamos 6 menos 6 y son 0. Por lo tanto, el 462 también es divisor o divisible, perdón, entre 11. Y luego la última que tenemos es esta. Lo mismo, sumamos 5 más 4, 9, más 5, 14, menos, y las otras cifras, que son 2 más 1, 3. Ahora fijaros porque es algo diferente. Si restamos 14 menos 3 son 11. Y como esta cifra es un múltiple de 11, porque es el mismo 11, quiere decir que el 51.425 lo podemos dividir por 11. Y estos son los criterios de divisibilidad de las cifras o de los números primos
más sencillos, que son los que utilizaremos sobre todo al hacer descomposiciones de números para hacer el MCM, el MCD o denominador común o otras operaciones matemáticas.